Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. En su segundo día de su gira europea, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, mantiene en Serbia varias reuniones con dirigentes serbios con quienes destaca una convergencia de pareceres. Los combates se reanudan en Sudán en medio de una preocupante situación humanitaria. Y Pekín critica las declaraciones del presidente americano Joe Biden, quien había llamado a dictador al presidente chino Xi Jinping. Hola de nuevo, abrimos nuestro telediario con cooperación argelino-serbia en el marco de la visita de trabajo que efectúa Serbia bajo instrucción del presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune. El ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, ha sido recibido hoy en Belgrado por el presidente serbio, Aleksandar Vučić, a quien ha transmitido la invitación del presidente argelino para efectuar una visita a Argelia con vistas a obrar por dar una nueva dinámica a las relaciones argelino-serbias. El presidente serbio ha aceptado la invitación deseando concretarla antes de finales del año corriente. Y desde Belgrado y en declaraciones facilitadas a la agencia italiana Nova, el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, confirmó la solicitud de Argelia de adherir a la Organización de Cooperación de Shanghái como miembro observador. Attaf explicó la visión estratégica del presidente Tebboune, quien, para preservar los intereses de Argelia, centra los esfuerzos de la diplomacia argelina en gran medida en Asia Central, donde se forma un centro de gravedad económico. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, se ha reunido también con su homólogo serbio Ivica Dačić. En esta ocasión, los dos cancilleres han convenido un plan de acción que prevé la actualización del marco jurídico, la activación de mecanismos de cooperación, en particular la Comisión Mixta y el Consejo de Negocios argelino-serbio, la intensificación de las visitas oficiales entre ambos países, además de incitar a los operadores económicos a explotar las oportunidades de inversión y de comercio que se ofrecen entre ambos países. Hay potencialidades que existieron en el pasado y que supimos explotarlas. Estas potencialidades siguen existiendo y solo necesitan ser explotadas hoy. Por nuestra parte, hay una determinación política, hay una voluntad política. Hay una disponibilidad política para trabajar con ustedes, para relanzar esta cooperación bilateral que se anuncia muy prometedora, igual que fue muy beneficiosa en el pasado reciente. Le espero en Argel para continuar este trabajo. Y tratando de la coordinación política, Attaf puso de relieve la total convergencia de pareceres entre Argelia y Serbia sobre cuestiones regionales e internacionales. Tenemos una amplia convergencia de pareceres sobre el conjunto de las cuestiones internacionales. Y esta convergencia de pareceres sobre cuestiones internacionales, una convergencia tan verdadera y tan potente que Serbia no duda ni un instante a aportarnos su apoyo sólido y fraterno para la elección de Argelia en el Consejo de Seguridad. Le expresamos nuestro reconocimiento y nuestros calurosos agradecimientos. Ambos ministros subrayaron luego la convergencia de posturas de principio sobre cuestiones de interés vital para los dos países, particularmente la crisis de Kosovo y la cuestión del Sáhara Occidental. Ustedes conocen nuestras posturas sobre las cuestiones vitales para su país, en particular la cuestión de Kosovo. En nuestra región también existe la cuestión del Sáhara Occidental, que tiene un efecto desestabilizador sobre toda la región del Magreb. Y el arreglo tardío de esta cuestión impidió y sigue impidiendo que se concrete la integración regional tan benéfica para nuestros países. Ya se lo dije ayer y lo repito hoy con fuerza. Hay una gran similitud entre la cuestión de Kosovo y la cuestión del Sáhara Occidental. Il y a une très grande similitude entre la question du Kosovo et la question du Sahara occidental.
Las relaciones bilaterales y las perspectivas de reforzarlas han centrado el encuentro que reunió el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y la primera ministra serbia, Ana Brnabić, quien se ha congratulado por la visita del canciller argelino y por las conclusiones de las entrevistas que mantuvo con su homólogo serbio, en particular las medidas prácticas que deben adoptarse para sentar una base sólida para promover las relaciones bilaterales de acuerdo con las prioridades. Cambiemos de asunto. En un comunicado emitido anoche, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero de Argelia desmintió rotundamente las informaciones infundadas difundidas en las redes sociales y por ciertos medios de comunicación, según las cuales el Ministerio habría ordenado al embajador emiratí abandonar el territorio argelino. La diplomacia argelina reafirma que los comunicados de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores constituyen la única fuente de información, destacando la solidez de las relaciones especiales argelino-emiratíes establecidas entre ambos países y pueblos hermanos y la voluntad común de elevarlas a los más altos niveles. Argelia condenó enérgicamente el asalto y saqueo de la residencia de su embajador en Jartum, capital de Sudán, y reiteró su llamamiento a todas las partes sudanesas para que dejen de matarse y favorezcan el diálogo para superar las diferencias y poner fin a la crisis. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia insiste en la necesidad de proseguir a los autores de este acto criminal, y que constituye una violación del derecho internacional y de la práctica diplomática. Y tratándose precisamente de Sudán, se han reanudado hoy los enfrentamientos después de la expiración esta mañana de un alto el fuego de 3 días en este país, donde, según la situación sanitaria, es muy preocupante. La OMS señala que 2/3 de los centros sanitarios están fuera de servicio. Comentario a continuación de Kahina Mansari. Los combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido se reanudaron poco después de la expiración de un alto el fuego de 72 horas. Los habitantes de Jartum se despertaron por disparos de artillería y el ruido de los combates pocos minutos después del fin de la tregua. Según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas, la intensificación de los enfrentamientos armados obligó a más de 2 millones de sudaneses a desplazarse en el interior de Sudán, mientras que más de medio millón más han sido constreñidos a huir fuera del país. Otra consecuencia de los combates, el deterioro de la situación sanitaria. 2/3 de los centros sanitarios de las regiones afectadas por la guerra están ahora fuera de servicio, según la Organización Mundial de la Salud, cuyo director general se declaró profundamente preocupado por la situación sanitaria. 2 meses de violencia han afectado gravemente a la prestación de servicios sanitarios, dejando a 11 millones de personas en necesidad de asistencia sanitaria. La semana pasada, la OMS hizo un nuevo llamamiento en el que solicitaba $150 millones para atender las crecientes necesidades sanitarias de las personas afectadas por la violencia en Sudán y las que han huido a Centroáfrica, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Estoy muy preocupado por la salud y el bienestar de la población de Sudán, y la OMS está examinando todas las soluciones posibles para proporcionarles la ayuda que necesitan. La reanudación de los enfrentamientos pone en peligro las intensas conversaciones iniciadas por las dos partes en conflicto en Jeddah, Arabia Saudí, bajo los auspicios de Washington y Riad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que evite a los sudaneses el flagelo de la violencia y de los combates, en particular con el acercamiento de Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Y sobre cuestión saharaui, la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman ha retirado en un tuit el apoyo de su país al proceso onusiano de resolución del conflicto saharaui. En su tuit, la responsable americana ha felicitado también al jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, por la elección de Argelia como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En Palestina, un día después del asesinato salvaje de la pequeña Sadil por parte de las fuerzas de la ocupación sionistas, varios colonos han asaltado de nuevo diferentes barrios de Cisjordania ocupada bajo la protección de las fuerzas de ocupación. Estas mismas fuerzas procedieron luego al arresto de varios palestinos que intentaron repeler la incursión ilegal de los colonos a sus casas. Y a nivel de la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lamentado los niveles de violencia de los colonos sionistas cometidos contra civiles palestinos. Guterres ha denunciado la impunidad de los colonos que raramente son castigados por sus agresiones contra propiedades de los palestinos. Por lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado este miércoles que sus fuerzas han frustrado un intento de ataque dirigido por las fuerzas ucranianas y derribaron 3 drones en la provincia de Moscú. Todo ello se produce en el momento en que las fuerzas ucranianas registran algunos avances territoriales en su contraofensiva, particularmente por la región de Zaporilla. El presidente Vladimir Putin declaró este miércoles que la nueva generación de misiles balísticos intercontinentales Sarmat de Rusia, capaces de transportar 10 más obujas nucleares, se desplegarán pronto en combate. En un discurso dirigido a los nuevos graduados de las academias militares, Putin subrayó la importancia de la tríada de fuerzas nucleares de Rusia que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Fortalecer y desarrollar el ejército, garantizar la seguridad del país, han sido siempre nuestra prioridad fundamental. Teniendo en cuenta los nuevos retos y, por supuesto, la inestimable experiencia de la operación militar especial, seguiremos mejorando las Fuerzas Armadas en su totalidad. La tarea más importante en este sentido es el desarrollo de la tríada nuclear, que es una garantía clave de la seguridad militar de Rusia y de la estabilidad mundial. Y como anunciábamos ayer, Estados Unidos enviará $1.300 millones más en ayuda a Ucrania para ayudar a este país azotado por el conflicto a revisar su red energética y modernizar sus puertos, ferrocarriles y otras infraestructuras, según declaró este miércoles el secretario de Estado americano Antony Blinken. De esa cantidad, $520 millones se destinarán a ayudar a Ucrania a revisar su maltrecha red energética, mientras que 657 millones se utilizarán para ayudar a modernizar sus pasos fronterizos. Y hoy anuncio que, con el apoyo del Congreso de Estados Unidos, aportaremos más de $1.300 millones de ayuda adicional para ayudar a Ucrania a alcanzar ese objetivo. Vamos a invertir más de $520 millones para ayudar a Ucrania a revisar su red energética, más de la mitad de la cual, como han oído, ha sido destruida por Rusia. Y al hacerlo, haremos de Ucrania más resistente, más integrada con Europa y apoyaremos las reformas del mercado energético ucraniano para combatir los monopolios y estimular la inversión privada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al presidente chino Xi Jinping como un dictador, un comentario que fue calificado de ridículo por Pekín. Biden afirmó que el presidente chino se enfadó por el incidente del globo chino derribado en febrero en el espacio aéreo estadounidense porque desconocía la existencia del artefacto. El discurso de Biden fue rotundamente criticado por China. Los comentarios de la parte estadounidense son extremadamente ridículos e irresponsables. Han violado gravemente los hechos básicos y el protocolo diplomático, así como la dignidad política de China. Se trata de una provocación política abierta. China está fuertemente descontenta y se opone resueltamente a ello. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que la información continúa en nuestras diferentes redes sociales. Adiós.